Durante la Edad Media, Italia se convirtiera en un mosaico de ciudades-estados que luchaban entre sí para conseguir la hegemonía sobre el resto, con frecuentes intervenciones de las potencias circundantes y de la Iglesia. Su privilegiada situación geográfica hizo que fuera clave en el comercio europeo y favoreció repúblicas marítimas conectadas con la historia europea. Esta herencia de relevancia política lo convirtió en el foco de las luchas por el poder en Europa. Además, el legado cultural clásico y eclesiástico fue el inicio de nuevas tendencias. En el siglo XV se convirtió en el centro cultural de Europa, dando origen al Renacimiento. La Iglesia tenía gran influencia en esta época, era rica y poderosa. Los monasterios recibían vastas posesiones en forma de legados y donaciones y eran además focos de cultura y civilización. Gracias a esta influencia se dulcifican las costumbres y se va moldeando su civilización. El espíritu pagano es sustituido por el espíritu cristiano. El periodo de las Cruzadas, que comenzó en 1095, alentado por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, fue el resultado de una mezcla de piedad verdadera y devoción auténtica junto con ambición de tierras y el resurgimiento de viejas enemistades, a menudo en sus formas más crueles y rencorosas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares comúnmente sostenidas por motivos religiosos llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana, en particular de los francos de Francia y el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas, con el objetivo específico de restablecer el control cristiano de Tierra Santa, se libraron durante un periodo de casi 200 años, entre 1095 y 1291. Francesco Petrarca nació el 20 de julio de 1304 y falleció el 19 de julio de 1374. Fue lírico humanista italiano, cuya poesía dio lugar a una corriente italiana que influyó en autores como Garcilaso de la Vega en España, William Shakespeare y Edmund Spenser en Inglaterra, bajo el sobrenombre genérico de petrarquismo. Tan influyente como las nuevas formas y temas que trabajó a la poesía fue su concepción humanista como la que intentó armonizar el legado grecolatino con las ideas del cristianismo. Por otro lado, Petrarca predicó la unión de toda Italia para recuperar la grandeza que había tenido en la época del Imperio Romano. Su obra principal es el Cancionero, publicado originalmente con el nombre de Rime in Vita e Rime in Morte de la Madonna Laura. Es aquí donde Laura se constituye en el objeto idealizado de su amor, representante de las virtudes cristianas y de la belleza de la antigüedad. Compuesta en el siglo XIV y publicada por primera vez en Venecia en 1470, posee características como: el hilo argumental del cancionero es la vivencia amorosa del poeta, debe estar dedicado a una sola dama. El cancionero debe tener una secuencia narrativa que conduzca al lector a través de la historia del sentimiento amoroso del poeta. El cancionero se salpica con los poemas de la amistad, políticos, morales, patrióticos o anecdóticos. Giovanni Boccaccio nació en 1303 y falleció en 1375. Fue un escritor humanista italiano, es decir, uno de los padres junto a Dante y Petrarca de la literatura en italiano. Compuso también varias obras en latín, es recordado sobre todo como su principal obra es el Decamerón, es la primera obra en prosa italiana que sienta las bases del moderno arte de novelar, pues lo que Dante y Petrarca hicieron en verso, Boccaccio lo hizo en prosa. La obra se inicia en una descripción de la peste bubónica, motivo el que lleva a que un grupo de 7 jóvenes y mujeres y 3 hombres huyan en la plaga y se refugien en la villa en las afueras de Florencia. Para pasar tiempo, cada miembro del grupo cuenta con una historia por cada una de las 10 noches que pasan en la villa, lo cual da el nombre al libro, Decamerón, 10 días. 10 son los días, 10 son los jóvenes, lo que totaliza 100 novelas. De este modo, el título de la obra no es gratuito, y tampoco que esté en griego, y es que el autor era un entusiasta de este idioma, y de hecho fue quien introdujo estudios de griego en Italia. El latín seguía presente, pero el griego no se conocía, llevando al país intelectuales bizantinos.